Qué buena pregunta, mi Katy. Muchísimas gracias. Y familia, en Sobre la Mesa abordamos un tema sumamente importante y también sensible, el maltrato animal. Cada vez son más los casos que se documentan y exponen en los medios, pero la realidad detrás de estos hechos, las persecuciones legales y psicológicas no siempre están tan claras. Para hablar de este tema tan importante nos acompañan dos especialistas en el tema. El animalista Arturo Berlanga, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y también está el psicoterapeuta César Rivas, quien nos va a ayudar a entender la psicología detrás del maltrato hacia los animales. Bienvenidos. Qué tema tan importante y lamentablemente tan actual. Pero, ¿qué pasa en la mente, en el corazón, en la emoción de una persona que maltrata a los animales? ¿Qué vivió o qué tiene internamente? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas, ¿no? Recordemos que la violencia social es la antesala de la violencia animal. Si un niño nace en un entorno violento, si lo que vio, lo que vivió, lo que tuvo fue violencia familiar, es muy lógico que repita este patrón, ¿sí? Y bueno, hay ciertos trastornos de personalidad, el antisocial, el trastorno de conducta, el trastorno explosivo intermitente, una psicopatía, que es la psicopatía no es un trastorno, es un rasgo de personalidad. Y también está las parafilias sádicas, las personas que sienten placer, ¿no? en martirizar y sacrificar a los animales. Ay, qué fuerte. Sí. Entonces es algo que se aprende, pero también puede venir un tema químico. Fíjate que todas las psicopatologías en el ser humano se gestan en los primeros meses de vida del individuo. Esto es, cuando el niño nace en un entorno violento o en un entorno hostil, queda grabado en el cerebro. Ah, ok. Y en el cerebro queda una herida, digamos, en el lóbulo frontal del lado derecho. Ahí queda esta pequeña herida que les hace ser carentes de empatía, les hace ser carentes de... Son personas que no tienen sentimientos, no tienen sensibilidad. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si vemos una persona que desde niño demuestra tendencia a violentar a los animales? Porque como tú lo mencionas, está comprobado que generalmente de adulto esa violencia escala para los seres humanos. Claro. ¿Qué se puede hacer si la mamá o tú estás viendo que tu sobrino está teniendo este tipo de actitudes contra los animales? Mira, aquí esto es bien interesante porque ¿qué se puede hacer? Buscar ayuda profesional psicológica, definitivamente. Que vayan los niños a terapia, que los atienda un profesional. Pero algo bien triste es que un psicópata nunca se va a rehabilitar. Jamás. Un psicópata aprende a vivir con este rasgo. En un mundo muy aislado, en un mundo muy solo, en un mundo muy hostil, un mundo muy oscuro, muy frío. ¿Sí? Francamente es aprender a vivir con este rasgo. Pero no hay rehabilitación. Okay, desde el punto de vista periodístico, una de las cosas que nos toca narrar aquí son los ataques de los animales, producto de algún mal cuidado. ¿Habría una manera, no sé si legislar o también psicológicamente, de que también hubiera control sobre todos aquellos animales que son dados en adopción, pero que no se toma el cuidado de darles un antecedente y que quizá no sean los más apropiados para estar con una familia? Caso concreto, a un amigo, su tercer perro adoptivo mató a otro justamente por todos los traumas. Pensamos en el humano que le hizo daño a la mascota, pero ¿qué pasa con esa mascota traumatizada que a lo mejor ya no puede ser sociable? Es una muy buena pregunta y desafortunadamente en México no está como reconocida como tal la especialidad de etología. Okay. A ver, los médicos veterinarios pueden hacer una especialidad en etología, que es precisamente eso, el estudio conductual de estos animales que a lo mejor tienen un antecedente, como bien dices, de que fueron maltratados sí. En una situación muy violenta y que con los años es muy difícil que pueda haber una reinserción en un hogar y se dan estos casos, ¿no? Desafortunadamente en México son muy pocos los veterinarios etólogos y que tienen que salir al extranjero, Canadá o España básicamente, a hacer estos estudios, pero debiera de ser también una parte responsable en este caso de legislar a todos aquellos que dan en adopción estos animales
animalitos no nada más es rescatarlos, sino también es rehabilitarlos y también los adoptantes ser responsables, Claro. tanto el que lo va a dar en informarle a la familia, ¿no? ¿Sería Y ese nuestra es un culpa de tema. que estamos a lo mejor ya humanizando demasiado a los animales? Fíjate que no creo que sea nuestra culpa. Creo que, bueno, de alguna forma sí es porque por ignorancia, ¿no? No sabemos cómo tratar a un animalito que ha sido rehabilitado. Pero un animalito que ha sido, bueno, fíjate, al contrario a lo que un humano nunca puede ser rehabilitado, un animal en un porcentaje mucho más alto sí. Pero es un animal que va a tener que tener cuidado aun cuando se dé en adopción. Las familias tienen que estar, como comentaba nuestro animalista, la familia tiene que ser enterada de la historia del animalito, pero el animalito siempre tiene que estar en un cuidado constante de su comportamiento y de su conducta, justamente para evitar estos ataques, ¿no? A ver, a los Doberman del muro de Berlín dijeron estos son intratables, tuvimos que sacrificarlos porque no se le podían dar a las familias, ¿no? Una de mis perras, yo tengo 4 perras y una es adoptada y estuvo 7 meses en una jaula, nunca salió. Entonces, evidentemente, había muchos problemas de conducta y justo un etólogo hizo toda la diferencia en su convivencia con el resto de los perros, que son 3, y con los humanos. Y también hay muchos humanos, lamentablemente, que maltratan a los animales. Si yo tengo un vecino, por ejemplo, que está maltratando a un animal, ¿qué podría hacer? O sea, necesito pruebas para ir a dónde voy, no sé, y decir, oigan, mi vecino está maltratando a un animalito. Sí, definitivamente, a ver, hoy ya tenemos en la Ciudad de México diversas dependencias. Uno es la Procuraduría de Ordenamiento Territorial Ambiental, APAUT, ¿sí? Y otra es la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública. Es policías, un grupo de policías que se dedican específicamente a eso. Hoy en Internet ya se encuentran los datos, pero sí es muy importante lo que dices, Paulina, siempre debe ir anexado de una evidencia, ¿sí? Puedes denunciar en línea, pero siempre es importante documentar una fotografía, un video, el caso. Ahora, cuando ya son casos de extrema violencia, a lo mejor tenerlo en la azotea, evidentemente es un caso de maltrato animal, que los tienen en la azotea, en por la días intemperie, enteros. por días, Sin etcétera. agua, sin Pero ya techo. cuando son casos que vemos que está ejerciendo una violencia, está la Fiscalía. La Fiscalía tiene un área especializada en delitos contra el maltrato animal y ya se vuelve un delito en ese Oye, ¿qué momento. opinan, por ejemplo, del maltrato animal, pero no en relación a la violencia, sino con el exceso de humanización, con ponerles 20,000 cosas, con sacarlos como... ¿Ese tipo Es también puede ser terrible. maltrato? Definitivamente, Ay, sí, definitivamente. pobres, ¿no? A ver, una de las cosas que nosotros, e incluso las organizaciones animalistas, estamos en contra es esa humanización. ¿Por qué? Porque le estás perdiendo al animal su identidad, Totalmente. su personalidad. Nada más que ahora, desgraciadamente, en redes sociales pasa de que ponle, vístelo, etcétera, y Zapatitos. muchas personas les crean un perfil en Instagram. Cámaras con audio que le estás platicando al perro y el perro de repente se saca Y de onda. les generan estas cuentas para monetizar y entonces, o sea, lo hemos visto, muchas cuentas que pueden tener 200,000 seguidores, la pareja de perritos Pug, y los propietarios, los tutores monetizan. O sea, ¿no? maltrato no solo es violencia, No también puede ser solamente es, exceso de... exactamente, es quitarle la personalidad. Y esto desafortunadamente pasa también con animales silvestres. El caso de un santuario donde normalizaba que el caso de un tigre, un jaguar, le diera mamila. Eso fue una repercusión muy nociva. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que decían, yo quiero tener un tigre, quiero tener un jaguar, como si fuera un gatito, capibaras que están de moda. y le voy a dar una mamila. Pero después cuando el tigre crece, ya no tengo qué hacer y lo abandono en un zoológico. Arturo, y si yo veo a un perro que está en un estacionamiento ahorita que empiezan los calores a 39 grados con los vidrios arriba y el perro ya lo veo que Jadeando. la está pasando muy mal, ¿yo puedo romper el vidrio antes de que llegue la policía si es en caso de salvarle la vida? Desafortunadamente no. Tendrías que avisar porque te pueden acusar de daños en propiedad. No hay una excepción de esa causal, digamos, por salvar a un animal. Pero en inmediato sí tendrías que hablar a la patrulla y decirles, está pasando eso, y ellos sí tienen la facultad de intervenir y sí, claro, romper un cristal y rescatar un perro, que fue lo que pasó justamente en Argentina, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar a toda la gente que está conectando contigo en este momento y que tiene una mascota en casa? Que se informen, definitivamente que se informen. Creo que tener una mascota es una gran responsabilidad.
Fíjate, antes pensábamos que el maltrato era porque, bueno, se daba por ignorancia. Pues, totalmente. ¿No? Totalmente, y también por formas culturales, ¿no? El sacrificio de animales, por cosas religiosas, pero yo sí les recomiendo que se informen, que lean un poco, que vayan a algunas sociedades para que se informen cómo tratar a un Y animalito. sobre todo los beneficios que podemos obtener con nuestras mascotas en casa. Muchísimas. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y tenemos que seguir con esta mesa tan interesante prontamente. Muchas gracias.